Sin embargo, en sus casas, en la industria y en el comercio, lo que más se suele utilizar son fuentes de corriente alterna. Entonces, si ustedes en este momento posiblemente están conectando su computadora a un tomacorriente, lo que hay en ese tomacorriente no es una fuente de corriente directa, es una fuente de corriente alterna. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que lo que tenemos ahí en el tomacorriente es nada más y nada menos que una señal senoidal. Una señal senoidal que tiene una amplitud y una frecuencia angular. Es decir, que si ustedes logran conectar un dispositivo al tomacorriente, lo que van a observar como señal de voltaje es esta gráfica, una señal senoidal que está caracterizada por la amplitud, por la frecuencia Sí, básicamente está caracterizada por la amplitud y la frecuencia. Y lo interesante es que sí, esto significa que durante un periodo muy corto, un periodo muy breve, el voltaje que experimenta el dispositivo que está conectado a esta fuente es cero. Es decir, es una señal senoidal que en algún punto ¿En qué punto era cero, profe? Perdón. Ok, les estaba comentando que una señal, que se trata de una señal senoidal, y como ustedes bien saben, una señal senoidal pasa por cero. Entonces van a haber puntos en los cuales el voltaje es inclusive cero. Entonces va de cero a un valor máximo, luego de este valor máximo pasa por cero a un valor mínimo, y esto se repite en forma periódica. Es básicamente la característica de una señal senoidal. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, profe. Okay. Entonces, vea qué interesante. Lo que llega a nuestras casas no es corriente directa, no es una fuente constante de voltaje. Lo que llega a nuestras casas es una función senoidal que se caracteriza por su amplitud y por su frecuencia angular. Ahora bien, veamos el primer circuito del día de hoy. Vamos a conectar esa fuente de corriente alterna a un elemento resistivo, a una resistencia. Si hacemos eso y aplicamos la ley de Ohm, podemos calcular la corriente. Entonces, nótese que la corriente que pasa sobre la resistencia también es senoidal y va a tener una amplitud que va a estar dada por la amplitud de voltaje dividido entre la resistencia. Entonces, nótese que si nosotros tomamos una fuente de voltaje de corriente alterna y la conectamos a una resistencia, esa resistencia va a experimentar una corriente que también se va a comportar en forma senoidal. ¿Alguna pregunta hasta acá? De momento no, profe, todo bien. Ahora, este gráfico que observan acá, este dibujo de este circuito, representa fielmente lo que pasa cuando tomamos una carga resistiva, como por ejemplo una cocina, y la conectamos al tomacorriente. O cuando tomamos tal vez una plancha de ropa, que la plancha de ropa es un elemento resistivo,
y lo conectamos al toma corriente. Lo que se genera es una corriente que también tiene naturaleza senoidal y que va a oscilar a la misma frecuencia y a la misma fase de la señal de voltaje que la origina. Entonces podríamos decir que la corriente es generada por la señal de voltaje. Ahora bien, nótese lo siguiente. Nótese que estamos trabajando con señales senoidales. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Les comento que hay una forma más simplificada y más rápida y útil de trabajar con señales senoidales. Y esa forma se denomina fasorial o fasores. Entonces, los fasores constituyen una forma diferente de graficar una señal senoidal. Lo que vamos a graficar y lo que vamos a colocar en un fasor son dos cosas: la amplitud y el ángulo de la señal. Entonces, si nosotros quisiéramos representar esta señal senoidal en forma fasorial, lo que haríamos simplemente lo siguiente. ¿A qué sencillo? Venimos y ya aquí especificamos y queda bien claro que esto es una señal, que esto es un fasor. La amplitud me queda ahí. Y aquí lo que coloco un símbolo de ángulo y aquí coloco el ángulo que acompaña a omega t. En este caso omega t es acompañado por un 0. Por tanto, lo que voy a colocar aquí es un 0. Entonces, estamos ante la presencia de un fasor. Nótese que la idea de escribir una señal senoidal en forma fasorial es olvidarnos de la complejidad de la función seno y concentrarnos únicamente en dos parámetros: la fase y la amplitud. Ahora bien, esto que es un fasor lo representamos gráficamente de la siguiente forma: como un vector que gira a una frecuencia, digamos, a una velocidad dada por omega t, que está a un ángulo de 0, digamos, esto debería estar a un ángulo de 0, entonces deberíamos hacer eso, esto debería estar a un ángulo de 0. Y debería tener una amplitud de 4. Es así como representamos gráficamente un fasor. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros vamos a poder representar cualquier señal senoidal en forma fasorial. Entonces, este vector tiene una longitud de 4. Y se mueve a una frecuencia omega t. De esta forma, nosotros podríamos representar un fasor de corriente de la siguiente forma. Esta es la función senoidal. Lo podemos escribir en forma fasorial. De esta manera. Dejamos la amplitud y ponemos el ángulo. En este caso son 20 grados. Entonces, aquí a la izquierda ponemos la amplitud y a la derecha ponemos la fase de la función senoidal.
Ahora, si queremos graficar esto se graficaría de la siguiente manera. Aquí nos quedaría un ángulo de 20 grados. Y la longitud de este fasor sería de 2. Y este fasor se va a estar moviendo a una frecuencia angular omega. Veamos otro ejemplo. Pero este ejemplo es interesante. Nótese que aquí tenemos lo que sería la señal senoidal. Entonces, a continuación la vamos a pasar a forma fasorial. Eso es muy fácil. Simplemente vamos a especificar la amplitud y el ángulo. Y este número que está escrito en forma fasorial lo podemos pasar a su forma compleja utilizando la siguiente ecuación. Es R coseno de zeta más J seno de zeta también. Nótese que tanto el coseno como el seno van multiplicados por R. Esto que tenemos acá es un número complejo. Y si resolvemos y sustituimos R por 2 y zeta por 20 grados, obtenemos este número complejo. Entonces, generalmente, nótese cómo nosotros pasamos de una señal senoidal a un número complejo. Este número complejo es mucho más fácil de procesar y manejar que la señal senoidal original. Entonces, vea qué interesante. Generalmente los ingenieros eléctricos, a la hora de trabajar con circuitos en corriente alterna, generalmente toman las señales y las convierten en números complejos. Una vez que tienen los números complejos, los trabajan, obtienen los resultados y pasan luego el número complejo a la señal senoidal. Ahora bien, pasemos al siguiente, sigamos adelante con los circuitos de corriente alterna. Profe, perdón, de lo último que usted estaba explicando, ese R es el valor del radio, de ahí. Es la amplitud. Es la amplitud. Ajá, y desde el punto de vista del gráfico, se puede ver como el radio también. Pero el amplitud, es decir, esta R es la amplitud de la señal senoidal. O sea, R es igual a 2. Ah, ok. Y zeta es la fase que acompaña omega t. Entonces, zeta es 20. De hecho, podríamos añadir ese paso adicional acá. Y ese 0,68, perdón, entonces se lo saco multiplicando, en este caso, el 2 por coseno de 20. Ahora ahí ya lo puso avanzado, ya lo vi. Ok. Sí, multiplica 2 por el coseno de 20 y así saca la parte real del número complejo. Okay. Y aquí Buenísimo, gracias, profe. tenemos un 2, pero podemos poner a la parte, a la izquierda de la J y seno de 20. Si resuelven eso, debería darles este número complejo que está aquí abajo. Buenísimo. Gracias, profe.
Ahora bien, podríamos decidir utilizar la representación fasorial que se olvida del tiempo, pero también podríamos pensar para este circuito que contiene una única resistencia y una fuente de corriente alterna, podríamos generar gráficos en el dominio del tiempo. Entonces, a la izquierda lo que tengo son los gráficos en el dominio del tiempo y a la derecha tengo los gráficos en forma fasorial. Entonces, nótese cómo tengo una señal de voltaje que tiene una amplitud y un periodo y una señal de corriente que tiene una amplitud y un periodo. En un circuito meramente resistivo, tanto el voltaje como la corriente están en fase. Entonces, nótese que ambos llegan a cero al mismo tiempo. Usualmente, para olvidarnos de la representación en el dominio del tiempo, pasamos a la forma fasorial. Nótese en la forma fasorial que tenemos como ángulo omega t. Nótese que tenemos el fasor corriente y el fasor voltaje y la longitud de cada uno va a estar dada por la amplitud del voltaje o por la amplitud de la corriente. Ahora bien, a continuación quitemos la resistencia, dejemos de hablar del circuito de corriente alterna con resistencias y pongámosle un inductor. Nótese cómo el escenario va a ser distinto. Le hemos conectado un inductor, una bobina, y esta es la ecuación que nosotros utilizamos para un inductor. Si utilizamos esta ecuación y despejamos la corriente, obtenemos esta expresión. Entonces, está aquí interesante. Nótese que la corriente en un inductor va a depender de la frecuencia angular, de la amplitud y de un parámetro adicional que es la frecuencia. Bueno, no, me equivoco. No, siguen siendo dos parámetros. La frecuencia angular y la amplitud, solo que la frecuencia angular está en dos lados, está dentro del seno y acompaña a la amplitud de la corriente. ¿Qué significa eso? Que si la frecuencia es alta, la amplitud de esta corriente es pequeña. Y si la frecuencia es baja, la amplitud es alta. Esto es importante porque esto significa que a mayor frecuencia, menor corriente, y a menor frecuencia, mayor corriente. Nótese que hay una relación inversamente proporcional. No solo quiero que notemos eso, nótese que en este caso, a diferencia de esta corriente, la fase está desfasada por un ángulo de menos pi medios, es decir, menos 90 grados. Entonces, la amplitud y la fase son diferentes. Esto perfectamente lo podemos representar en un gráfico en el dominio del tiempo y en forma fasorial. Nótese en el dominio del tiempo cómo la corriente se atrasa al voltaje en un cuarto de ciclo debido a este menos pi medio que tenemos dentro del seno. Y eso se observaría de esta manera cuando consideramos graficar todo en forma fasorial. Nótese que el voltaje se dice que está 90 grados en adelanto, por lo que lo mismo la corriente está 90 grados en atraso. Entonces, vea qué interesante el fenómeno cuando conectamos la corriente alterna
a un inductor se comporta muy distinto. La corriente va a depender de la frecuencia de la fuente. Perdón, la amplitud de la corriente depende de la frecuencia y la fase va a sufrir una modificación importante. Ahora bien, nótese que entre mayor también sea la inductancia o entre mayor sea la frecuencia, menor es la amplitud de la corriente. Entonces, si trabajamos a frecuencias muy altas, esta amplitud de esta corriente va a ser muy pequeña. Entonces, nótese que la frecuencia angular y la inductancia del inductor tienen un impacto en la cantidad de corriente. ¿Qué significa eso? No, significa que a este producto de la frecuencia angular con la inductancia podemos ponerle un nombre. Ese nombre es reactancia inductiva. A mayor reactancia inductiva, menor amplitud de corriente, y a menor reactancia inductiva, mayor amplitud de corriente. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, probé todo bien de momento. Gracias. Ahora, ya vimos qué pasa cuando conectamos una resistencia, un inductor, pero todavía nos falta ver qué pasa cuando conectamos un capacitor. En el caso del capacitor ocurre algo muy interesante. Nótese que la amplitud de la corriente, cuando la calculamos, va a depender de la frecuencia angular y la capacitancia. Y también se modifica la fase de la función senoidal, pero de una forma diferente. En lugar de decir menos pi medios, dice más pi medios. Desde el punto de vista del voltaje y la corriente, eso significa que la corriente se adelanta al voltaje un cuarto de ciclo. Eso también lo podemos representar en forma fasorial. Nótese cómo la corriente adelanta en 90 grados al voltaje. De la misma manera que la frecuencia angular y la inductancia constituyen lo que se denomina la reactancia inductiva, también vamos a tener lo que es la reactancia capacitiva. A mayor reactancia, menor amplitud de corriente. Aquí hay algo importante. Nótese que a mayor reactancia inductiva, menor corriente. Y a mayor reactancia capacitiva, menor corriente. Es por eso que la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva son definiciones muy similares al de la resistencia en un circuito de corriente directa. Porque en un circuito de corriente directa, a mayor resistencia, menor corriente. Lo mismo pasa en un circuito de corriente alterna. A mayor reactancia inductiva, menor amplitud de corriente. Y a mayor reactancia capacitiva, menor amplitud de corriente. Ahora bien, yo me imagino que ustedes estarán preguntando ¿a qué se refieren cuando dice que tenemos 120 voltios o 240 voltios en una salida de voltaje? Porque ya vimos que lo que pasa por ahí es una señal senoidal que tiene una amplitud
Tiene un valor máximo y un valor mínimo. ¿A qué creen ustedes que se refiere esos 120 voltios? No, ni idea, profe, la verdad. ¿Alguna pista? Ok. Claramente, digamos, no se refiere al promedio, porque el promedio de una señal senoidal es 0. Al menos de una señal senoidal como las que hemos visto hasta el momento. Todas tienen un promedio de 0 de voltaje. Lo que se hace es que para calcular de alguna forma el voltaje, se calcula lo que se conoce como la raíz cuadrática media. Se toma la función de voltaje, se eleva al cuadrado, se integra durante un periodo y se divide en ese intervalo y al final de nuevo se le saca la raíz cuadrada. Al realizar este procedimiento con una señal de voltaje, se obtiene lo que es el voltaje RMS, que resulta de multiplicar la amplitud por 0.707. Entonces, cuando nosotros decimos 120 voltios, estamos hablando del voltaje RMS. Si nosotros queremos determinar la amplitud de la señal senoidal, lo que hacemos es dividir el voltaje RMS entre 0.707. En el caso de los 120 voltios, los dividimos entre 0.707. Eso nos daría casi 170 voltios. 170 voltios es la amplitud de la señal de voltaje que llega al toma corriente de cada uno de sus casas. El mismo procedimiento se aplica para la corriente. Tenemos voltaje RMS y corriente RMS. Profe, ese valor, perdón, ahí en la esquina inferior derecha, la X con la C, ¿qué es lo que representaba exactamente? Perdón. Esto de acá. Ok, ok, excelente. Gracias, profe. Ok, X sub C es la reactancia capacitiva. A mayor reactancia capacitiva, menor amplitud de corriente en un circuito capacitivo. Y lo mismo pasa con la reactancia inductiva. A mayor reactancia inductiva, menor corriente, menor amplitud de corriente. Profe, yo tenía una pregunta. Creo que, creo que es la ventana 17, perdón, que aparecía T2 menos T1. ¿Eso se refiere a tensión? ¿Perdón? Creo que es en la ventana 17, creo que es en esa. Ajá. Ajá. ¿Esas T's representa tensión, perdón? ¿O es el periodo? No, son intervalos de tiempo. Ah, ok, los intervalos de tiempo. Ah, ok, Sí. esa era la duda. Pero son dos intervalos de tiempo que están separados por un periodo. Ah, ok. Gracias, profe. Ok. Ya vimos qué pasa cuando conectamos una resistencia, un inductor y un capacitor. Pero ¿qué va a pasar cuando conectamos los tres elementos? Una resistencia, una inductancia y una capacitancia. En este caso estamos analizando un circuito RLC, pero no en corriente directa, sino en corriente alterna. En este caso, vamos a tener el siguiente conjunto de ecuaciones. La primera ecuación corresponde al voltaje de la fuente de alimentación. Aquí tenemos otra ecuación que corresponde a la corriente, pero nótese que en esta ecuación tenemos que calcular Imax y también tenemos que calcular zeta. Me parece que no es zeta, sino que es pi.
Tanto IMAX como phi se calculan utilizando la resistencia y las reactancias. Ok, habiendo visto eso, veamos el ejemplo número 1. Se nos da un circuito RLC en corriente alterna, se nos dan la resistencia, la inductancia y la capacitancia, se nos da la fuente de alimentación y se nos pide la corriente en el circuito. La corriente en el circuito está dada por esta ecuación. Entonces, primero tenemos que determinar IMAX y luego phi. De esta manera vamos a determinar primero IMAX utilizando esta ecuación. Nótese que la amplitud de voltaje es 2. Aquí lo tenemos, aquí tenemos el 2. Nótese que la resistencia es 1. Aquí tenemos 1 al cuadrado. Aquí tenemos la reactancia inductiva, que es 1 Henry. Y la reactancia capacitiva, bueno, la reactancia inductiva no es 1 Henry, hay que calcularla. Lo que es 1 Henry es la inductancia. De hecho, si calculamos la reactancia inductiva, nos daría 60 ohms. Si calculamos la reactancia capacitiva, nos daría 16.7 por 10 a la 3. Sustituimos los valores y calculamos la amplitud de la corriente. Ahora, aquí hay un valor que no les di en el problema, al menos no tan explícitamente, que es la frecuencia angular. La frecuencia angular la pueden tomar de acá. Es este valor que está acá. Una vez que calculamos IMAX, procedemos a calcular phi, lo cual hacemos a continuación. Nótese que ya tenemos la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva y calculamos la cotangente de esta expresión y nos daría menos 90. De esta manera calculamos la corriente I de T. Este es otro ejemplo que nos vamos a resolver también. Debería ser el ejemplo número 2. Este ejemplo dice lo siguiente. El voltaje de salida de una fuente de corriente alterna se conoce por la expresión, esta expresión de acá. Entonces que tenemos una amplitud de 200 y una frecuencia angular omega. Encuentre la corriente RMS en el circuito cuando esta fuente se conecta a un resistor de 47 ohms. Entonces, aquí esta pregunta del ejemplo 2 es con respecto al primer circuito que vimos hoy. Es con respecto a este circuito. Y nótese que se nos pide la corriente RMS. Para calcular la corriente RMS ocupamos calcular IMAX. Y IMAX en este caso es Vmax entre R. Entonces lo que vamos a hacer es dividir la amplitud entre 47 y eso nos daría IMAX. Eso es lo que se hace a continuación. Se calcula, se divide, en este caso se divide 200 entre 47, da 4.25, 4.25 es IMAX, y se divide entre raíz cuadrada de 2 para pasarlo al valor RMS. Y la respuesta sería básicamente 3. 3 amperios en la corriente RMS en el circuito. Ahora, hablemos un poquito más del circuito RLC en corriente alterna. Nótese
que tenemos estas 4 ecuaciones, que son las ecuaciones mágicas. Si nosotros utilizamos esas ecuaciones, podemos calcular el voltaje en cada uno de los 3 elementos. Nótese que tenemos 3 elementos. El voltaje, tenemos la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Y aquí lo que hicimos fue calcular el voltaje en la resistencia, el voltaje en el inductor y el voltaje en el capacitor. Si nosotros graficamos en forma fasorial esos 3 voltajes, obtenemos un gráfico como este, donde tenemos el voltaje del inductor que adelanta el voltaje en la resistencia y el voltaje en la resistencia que adelanta el voltaje en el inductor. Aquí no hemos graficado la corriente. Recordemos que para calcular la corriente IMAX realizamos este cálculo. Olvidé y omití mencionarles que el denominador de esta ecuación recibe un nombre especial. Se conoce como impedancia. Nótese también que en el diagrama fasorial los fasores siempre están girando una frecuencia dada por omega. Entonces nos los podemos encontrar así o también nos los podemos encontrar así. Si nosotros, una vez que nosotros introducimos la definición de impedancia, podemos expresar la ecuación de Imax de esta manera. Vmax entre la impedancia igual a Imax. Y esta es una forma generalizada de la ley de Ohm que también aplica a circuitos en corriente alterna. Eso sería todo por el día de hoy. No quiero introducir más temas porque me parece que son suficientes temas por ahora. Terminaríamos la presentación el siguiente viernes a las 7 de la mañana. Por ahora, les dejo, además de la actividad asincrónica oficial, quedan con una actividad asincrónica extra. Si se quieren ganar un 1% en la nota final, que sería básicamente tomar una fotografía a un transformador, tomando en cuenta las medidas de seguridad respectivas. No quiero que se acerquen al transformador. Toman una fotografía desde lejos. Recuerden que la seguridad va primero. Identifique el primario y el secundario en la foto, así como la línea de alta tensión. No deben tener contacto directo con el equipo. Es una fotografía que considera la seguridad del estudiante. Ustedes toman la fotografía desde muchos metros de distancia. 10 metros de distancia del transformador. ¿Dónde van a encontrar un transformador? Lo van a encontrar en cualquier lado. Salen a la calle, miran para arriba y lo van a encontrar. Esta es la actividad asincrónica extra número 2. Profe, ¿eso para cuándo se lo entregamos? De fijo de 1%. El viernes. Semana. Ah, no, ok, el otro miércoles. Sí, correcto. Okay. Y eso sería todo por el día de hoy. Recuerden que hay una actividad asincrónica que sí es oficial, ¿verdad? Que sí es parte, digamos, sí es oficial. De hecho, está subida en mediación virtual, donde dice tema 5. Profe, para hoy solo teníamos pendiente lo de aquel resumen y aquel ejercicio, ¿verdad? Sí, es correcto. Ah, ok. Y para este viernes no hay nada pendiente, sería hasta el siguiente miércoles. Creo que no hay nada pendiente. No, sí hay algo pendiente, déjenme ver. Sí, porfa. Es para estar seguros. Porque tengo una que se llama clase asincrónica 8 de la semana anterior. Esa es la del resumen, esa es para hoy. No, la clase asincrónica 8 es para este viernes. Y la clase asincrónica 7 es para hoy. Ok, perfecto. Ah, bueno, es sobre los videos, ¿verdad, profe? Esta es la clase asincrónica 8, que sería para... esta es para el siguiente viernes. Y la que dice clase asincrónica 7 es para hoy.
Ok, listo, gracias, profe. Sí, sí, era para estar seguro. Ok, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Voy a Usted, tratar profe, más de... bien. Eso sería, nos veríamos el viernes a las 7 de la mañana. Ok, gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, buen día a todos.